Un saludo para todos. Vamos a leer en esta hora el libro de Proverbios en el capítulo 4, del versículo 10 al 19. Proverbios 4, 10 al 19. Dice así: Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría, y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Versículo 19. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Cuando leemos este proverbio, esta parte del proverbio, volvemos a notar que repetidas veces el mensaje está siendo dirigido o está siendo transmitido de un padre a un hijo. Y empieza nuevamente en el versículo 10 a decir: Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás buena y larga vida. Es decir, es el Padre, es nuestro Padre Dios dándonos instrucciones, pidiéndonos que lo escuchemos. A veces escuchar a Dios para algunas personas puede ser más difícil que para otras. A veces eso va a depender de esa búsqueda intensa que tengamos con Dios, ¿sí? O a veces simplemente es porque las personas de pronto no queremos ver lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. La Biblia es la palabra de Dios. Por medio de la Biblia Él nos habla, Él nos da instrucciones. Pero en la vida práctica Dios nos está diciendo cosas permanentemente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros saltamos las instrucciones de Dios, no las cumplimos, no las obedecemos. Dios puede direccionarnos a hacer algo, a movernos a hacer algo, o puede direccionarnos a dejar de hacer algo, ¿sí? A veces a través de lo que uno está viendo en una calle, en un lugar de trabajo, en un lugar de estudio, lo que está viendo en la casa, Dios nos puede estar hablando, pero de pronto no nos tomamos el tiempo de ponerle cuidado a lo que Dios nos está diciendo. Y al no prestarle atención, pues simplemente digamos que vamos a sufrir el daño, vamos a tener el inconveniente, porque Él ya nos había hablado, nos había dicho. Entonces la Biblia es la manera directa en que Dios nos habla. Cuando uno lee los proverbios uno ve una cantidad de consejos, ve muchas palabras insistentes, casi repetitivas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vuelve y repite: te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas, ¿sí? Entonces, nos sigue hablando, nos sigue mostrando que es por medio de ese mensaje, es por medio de esa palabra que Él nos da, que nos está instruyendo para que cojamos caminos rectos, ¿sí? Dice que cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Cuando escogemos el camino de Dios, ¿sí? Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien, porque son la clave de la vida, ¿sí? Mira, es una palabra muy especial, es una palabra muy bonita, son la clave de la vida. La clave de la vida es poner atención a la voz de Dios, es poner atención a que hay cosas que en nuestra vida tenemos que corregir, que en nuestra forma de actuar tenemos que corregir, en nuestra forma de pensar, de sentir, pero no prestamos atención, ¿sí?
Entonces, como no prestamos atención y no obedecemos a las instrucciones de Dios, pues obviamente vamos a padecer, a vivir un momento de pronto incómodo, difícil, ¿sí? Entonces, aférrate a mis instrucciones, dice. Dice, no hagas lo que hacen los perversos ni sigas el camino de los malos. Y aquí empieza a mostrar, ¿sí?, que siempre habrán dos grupos o dos tipos de personas, ¿sí? Los unos los temerosos de Dios, los amadores de Dios, y los otros los que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios ni siguen sus caminos, ¿sí? No nos vamos a salvar, es decir, no vamos a heredar la vida eterna porque nos comportemos bien o nos comportemos mal, pero por obvias razones un hijo de Dios tendrá que tener un buen comportamiento, es la lógica, ¿sí? Sería ilógico pensar que un hijo de Dios tenga un mal comportamiento, porque no es lo lógico, no es lo que debería pasar, ¿sí? ¿Por qué no nos salvamos por nuestros actos, aunque nuestros actos serán tenidos en cuenta? Porque la Biblia habla de que la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? Pero esa salvación tiene que dar como producto una forma de vida, un producto que es una forma de comportarse, ¿sí? Entonces dice, no hagas lo que hacen los perversos, no sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. ¿Sí? Tiene unos signos de admiración allí. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Es decir, muchas veces nos vamos a ver tentados a hacer lo malo, a reaccionar de mala forma, a inclinarnos a algo que no está bien, pero no nos debemos dejar arrastrar, sino lograr permanecer en el camino de Dios, en lo que Dios nos está pidiendo que le escuchemos, ¿sí? Ni se te ocurra, dice el versículo 15, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Alejarnos es que muchas veces tendremos que alejarnos de una página de internet, alejarnos de una conversación, alejarnos de una revista, alejarnos de un pensamiento, alejarnos de una charla, alejarnos de algo, ¿sí?, que no está bien para un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Aléjate de él y sigue avanzando. Es decir, en el camino vamos a encontrar como trampas que el enemigo pone, ¿sí? Trampas a inclinarnos a ver, a oír, a pensar cosas que no deben avanzar en nuestra mente, permanecer, ¿sí?, ni darles cabida con nuestros sentidos. Entonces es allí donde tenemos que entender que hay que alejarse, ¿sí? En la vida real hay amistades que no conducen sino a malas conversaciones, a conversaciones lujuriosas, a palabrerías, a vulgaridades, y somos nosotros los que nos podemos apartar, ¿sí? Tomamos una decisión y seguimos avanzando en la búsqueda de Dios. Dice el versículo 16, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Es decir, viven pensando cómo hacerle mal a alguien, viven pensando cómo hacerle daño. Dice, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Increíble. Pero así como hay gente pensando en hacer el bien, hay gente que se la vive planeando cómo hacerle el mal, cómo hacerle daño, cómo quitarle esto a aquel, cómo hacerle tropezar, cómo engañarlo, cómo enredarlo. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a diferenciar eso. Dice el versículo 17, se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia, ¿sí? Es decir, es gente que no le importa generar dolor, tristeza, derramar sangre inocente, causar mal en medio de la humanidad. Dice el versículo 18, ya haciendo el camino, haciendo el contraste, dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Es decir, el camino de los justos son los que hemos sido justificados por Cristo, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, aceptamos su sangre, su sacrificio, su muerte y su resurrección, y seguimos ese camino. Dice que seremos o somos como la primera luz del amanecer, que brilla cada día más hasta que el día alcanza su esplendor. Es decir, que va creciendo, va creciendo, va creciendo esa luz que se muestra al mundo. La luz no se puede tapar, la luz no se puede esconder, porque la luz ilumina. Y eso es lo que Dios pide, que iluminemos donde estemos, que la presencia de Dios se note en nuestros actos, en nuestra vida.
Y finalizamos con el versículo 19 que dice, pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan o con qué tropezarán. Es decir, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, estamos en la luz. La luz es Jesús, la luz es la palabra, pero los perversos están en las tinieblas, en la oscuridad, y esas tinieblas no son más que todo lo demoníaco, todo lo oculto, la brujería, la hechicería, todo lo que se hace en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña esta porción de Proverbios 4, del versículo 10 al 19. Espero que puedas disfrutar esa lectura y esta reflexión. Dios te bendiga grandemente.